Cabañita. La siguiente historia es un relato compuesto por dos excursionistas, quienes conformaban un equipo de 4 integrantes. Los 4 miembros de un club caminata y campamento se enfrentaron a situaciones fuera de lo normal. Desafortunadamente, no contamos con el testimonio de todos ellos por las razones que se describirán a continuación. Ambos relatos se combinaron en una historia para una mejor redacción y entendimiento. Asimismo, quienes comparten la historia hacen extensa la invitación a excursionistas que en caso de aventurarse estén mejor preparados que ellos, o en el mejor de los casos, ir a lugares más conocidos. Testimonio de Marcos. Éramos miembros de un grupo muy reconocido de campamento formado en Facebook. Nos conocimos todos en esa red social. Compartíamos el gusto por acampar, o mínimo, la idea de adentrarnos en medio del bosque y dormir a la intemperie un par de noches. Estábamos planeando salir justo en Jueves Santo. Ninguno de los 4 tendría que trabajar o estudiar en Semana Santa, por ello era la mejor época para salir. Ya teníamos todo listo, casas de acampar, yesca adicional para encender fogatas, comida y mucha agua. Nuestro destino sería el bosque de la primavera. Quienes hayan tenido oportunidad de conocerlo sabrán que es uno de los pulmones más grandes de Guadalajara, e incluso es mucho más grande que todo Guadalajara. Daniel, Abel, Chuy y yo nos quedamos de ver justo al ingreso oficial del bosque. El guardabosques nos recibió con la advertencia de que no nos separáramos del sendero, pues había visto las casas de campaña y la comida que traíamos. Asimismo, nos invitó a que no dañemos el lugar, y si ocupábamos hacer una fogata, solo lo hiciéramos en lugares marcados. Esto no nos pareció, pues la idea era aventurarnos y encontrar nuestro lugar para acampar y tener nuestra aventura. Así que, en la primera oportunidad que tuvimos, nos desviamos del camino. Aún recuerdo el calor que se sentía. No había ninguna nube y el sol estaba en su punto más alto. Chuy tuvo la idea de descansar debajo de unos árboles que ofrecían una sombra bastante agradable. Allí nos sentamos un rato a platicar. Vi una piedra justo al lado de Abel, y al momento de querer sentarme en ella, la sentí bastante floja. Quise acomodarla y me di cuenta que había algo enterrado debajo de ella. Me encontré una bolsita de color rojo amarrada con un pequeño mecate. Se la mostré a los demás. Chuy la tomó y la sacudió. Nos comentó que sentía que había algo dentro. La abrimos y al momento de vaciarla a la tierra, cayeron varios dientes pequeños. «Esos son dientes de un niño chiquito», dijo Daniel al recoger unos cuantos. Eran aproximadamente unos 20. Alguna brujería, ideas locas de gente loca, fue lo que dijo Abel. Quise guardarlos de forma de recuerdo raro de nuestro viaje, así que volví a meter los dientes a su bolsita. Después de un rato más de descanso, decidimos encaminarnos un poco más adentro, pues si queríamos hacer una fogata, teníamos que estar un poco más alejados para no llamar la atención. Caminar sobre el bosque no era sencillo. Había mucho terreno irregular o zonas que no podíamos acceder por lo difícil. Yo me encontraba al final de todos. En varias ocasiones pude escuchar ruidos extraños detrás de nosotros. Lo primero que pensaba es que podía tratarse de algún animal, lo cual en ese bosque sí era posible. Por seguridad, los 4 teníamos navajas por si algo nos atacaba. A la mitad del día, Abel fue el que comentó que ya era necesario encontrar un lugar para poner el campamento. Habíamos encontrado algunos puntos, pero no nos convencían. En ese instante, Daniel apuntó lejos. Había una especie de cabañita, la cual parecía estar abandonada. Decidimos acercarnos a investigar. Quizás podíamos encontrar un poco más de agua y abastecernos un poco. Justo al llegar, la cabaña se veía bastante descuidada. Los vidrios de tan oxidados que se encontraban no se podía ver hacia adentro. Abel intentó abrir la puerta, pero ésta se encontraba trabada. Afortunadamente, alrededor de ella era ideal para acampar.
Había suficiente espacio para hacer una fogata y un árbol que nos proporcionaba algo de sombra, así que decidimos preparar todo. En el momento que yo estaba sacando mi bolsa de dormir, pude escuchar algo que se movía cerca de nosotros. Había mucha hoja seca, por lo que era fácil escuchar que algo caminaba sobre el terreno. Tomé una piedra que estaba cerca de mí y la arrojé a donde había escuchado el ruido, pero no salió nada. Después de unos 20 minutos de estar vigilando, decidí ignorarlo y continuar con los preparativos, pues ya casi atardecía. No nos llevó mucho tiempo preparar la fogata y la casa de acampar fue sencilla de armar. Colgamos la comida en el árbol para que no la alcanzara ningún animal. Chuy decidió sacar su teléfono y poner algo de música. Abel, bastante molesto por esto, le recordó a Chuy que estábamos allí para olvidarnos de la tecnología, así que le quitó el celular y se lo guardó en la bolsa del pantalón. La verdad, esto hizo que tanto Daniel y yo guardáramos el nuestro en las mochilas. Ya era de noche y para ponernos un poco más en ambiente, Abel sacó unas cervezas para celebrar en nuestra primera excursión. Cenamos unas sopas y mientras tanto relatábamos historias de miedo que nos habían pasado. Y entre chistes e historias, ya se había hecho más tarde. Ya era hora de dormir. Además, el frío en el bosque era terrible. Sin embargo, Abel dijo que aún no se dormiría, pues quería esperar a que la fogata se consumiera. No le vimos problema alguno, por lo que nosotros tres decidimos ir a dormir a la tienda de acampar. Creo que no había pasado ni un par de horas cuando me dieron bastante ganas de ir a orinar. Me levanté, prendí la lámpara y vi solo a Daniel y Chuy dormidos. Pensé que Abel se había quedado dormido afuera, así que salí con la intención de verlo allí sentado, pero no estaba. No se encontraba frente a la fogata. Esta ya estaba apagada. Escuché un ruido a lo lejos. Pensé que se trataba de él. Apunté con la lámpara, pero no pude ver nada. Fue cuando escuché el balar de una oveja. Me pareció extraño. No imaginaba que una oveja estuviera allí cerca. Quise gritar el nombre de mi amigo, pero no quería despertar a los demás. Y quizá él habría ido al baño. Comencé a orinar, y mientras lo hacía era extraño, pues sentía que algo me observaba detrás de mí. Era como si algo me fuera a saltar encima en cualquier instante. Escuché una vez más a la oveja un poco más cerca de mí, quizás a unos 5 metros. Me alejé rápidamente y en ese momento escuché que algo caía sobre el techo de la cabaña. Corrí hacia la casa de acampar y la cerré rápidamente. Daniel se despertó preguntándome qué había pasado. Creo que es Abel, nos quiere asustar, le dije. Daniel vio su reloj, ya eran las 3 de la mañana. Es muy tarde, voy a salir, dijo Daniel, pero algo me impulsó a detenerlo. Le dije rápidamente con la cabeza que no, y le señalé al lado de la casa de acampar. Algo estaba caminando al costado de la casa. No podía identificar qué era aquello. Aunque la luz de la luna nos alumbraba algo, aún estaba muy oscuro para distinguirlo. Y en ese instante, el balar de una oveja se escuchó nuevamente. Esta vez no había duda. Ese sonido lo había hecho aquella criatura que rodeaba la casa de acampar. ¿Qué es eso?, preguntó Chuy. Había despertado, y al preguntar esto, aquella cosa se quedó inmóvil. Daniel le tapó la boca a Chuy. Nos quedamos en silencio bastante rato, hasta que aquello se alejó. Por raro que parezca, el miedo que se sentía de que algo nos acechara había desaparecido. Se había ido esa sensación tan horrible. Ya habían dado las 4 de la mañana cuando Daniel rompió el silencio. Aquello ya no volverá. ¿Saben dónde está Abel?, preguntó Daniel con voz baja. Así que le comenté que yo había salido y no lo encontré afuera. Pensamos que quizá había logrado abrir la cabaña y se había quedado adentro dormido. Esto fue lo más lógico que se nos ocurrió.
O quizá que había visto aquella cosa y se había ido a esconder a otro lado. Nos dieron las 7 de la mañana y el sol ya había salido. Rápidamente salimos de la tienda y nos encontramos con algo que nos dejó más inquietos. La fogata estaba completamente destruida. Algo la había pateado. Chuy fue rápidamente a revisar la comida. Esta había sido abierta completamente y saqueada. «Tuvo que haber sido un oso», dijo Daniel. Yo le contesté que los osos no hacen sonidos de oveja. Chuy estaba recogiendo lo que aún se podía salvar. Aún no sabíamos nada de Abel, así que comencé a gritar su nombre. Daniel también comenzó a llamarlo, pero no había respuesta. Fui a buscarlo dentro de la cabaña. Me acerqué, pero no se miraba nada. Sacudí la puerta y la golpeé, pero no abrían. Justo cuando iba a volver a gritar por Abel, Chuy se acercó y me dijo: «Se llevó mi celular, podemos llamarlo». Rápidamente busqué mi celular, tenía muy poca señal. Daniel me comentó que quizá arriba de la cabaña podía agarrar más señal. Yo subí con la ayuda de ambos, y la señal era suficiente para marcar. La llamada tardó un poco en entrar, pero no se escuchaba por ningún lado el sonido del teléfono de Chuy. Recogimos todo lo que pudimos, volvimos a armar la fogata para poder comer algo. Decidimos esperar a Abel por si regresaba, y en ese caso regresar a casa ese mismo día. Sin embargo, nos dieron las 2 de la tarde y Abel no aparecía. Estábamos a la sombra del árbol. Chuy tenía mi teléfono y marcaba constantemente a su número, pero no había respuesta. Ya me quedaba muy poca pila. Pensé que quizás Abel había regresado por su cuenta dejándonos allí. En fin, no teníamos mucho de conocernos, así que decidimos preparar todo para regresar. Pero Daniel nos hizo ver que ya era bastante tarde para regresar, ya que se haría de noche a medio camino. Acordamos que esa noche nadie saliera, y de ser posible, si escuchábamos ruidos no investigáramos. Terminamos de cenar, y antes de dormir procuré ir a orinar. Fue cuando vi la mochila de Abel, estaba intacta, y con eso nos dimos cuenta que algo le había pasado. Más tarde, al acostarnos, no podía dormir y creo que no era el único, ya que cualquier sonido afuera nos alarmaba. Crujidos en las hojas provocadas por el aire, o ruidos que no tenían alguna explicación. Y en ese instante, a lo lejos, pude escuchar a varios niños que hablaban entre sí. Se reían y se estaban acercando a nosotros. Los tres nos quedamos en silencio, mientras que aquellas voces se habían esfumado justo enfrente de nuestra tienda de acampar. Chuy se acercó a una de las ventanitas de la tienda, y después de observar un rato, nos miró y dijo: «No hay nadie». Y en cuanto terminó de decir esto, la tienda de campaña se comenzó a sacudir. Por fuera, alguien la estaba golpeando. Incluso pude escuchar a niños riendo entre sí. De pronto, la casa se dejó de sacudir. Daniel comenzó a gritar desesperado, y en respuesta, el sonido de la oveja se comenzó a escuchar cada vez más cerca. Chuy se asomó y nos dijo que quizá podíamos abrir la puerta de la cabaña, y esa era nuestra mejor opción. Salimos rápidamente de la tienda de acampar, y Chuy metió el brazo por el vidrio quebrado para abrir la ventana por dentro. Mientras tanto, nosotros dos vigilábamos si aquello se acercaba. Fue cuando logré ver esta cosa. Estaba parada a varios metros de la tienda de acampar. Su cuerpo era grande, al igual que el de un oso, pero su rostro era el cráneo de una oveja. Comenzó a correr hacia nosotros. Chuy se había logrado meter y rápidamente abrió la puerta para que entráramos. Se escuchaba cómo aquella cosa golpeaba la cabañita. Apenas cabíamos nosotros tres allí dentro. Chuy se acurrucó en una esquina y comenzó a rezar. Me asomé por la ventana y vi cómo aquella cosa atacaba la tienda de campaña hasta destrozarla. Después olfateó nuestras mochilas. Se acercó a la mía, la olfateó y se retiró.
Ya habían pasado varios minutos. Pareciera que todo estaba ya tranquilo. Le platiqué a Daniel lo que había alcanzado a ver. Se lo describí lo mejor que pude. Creo que se trata de un nahual, me dijo Daniel. Yo me quedé pensando en que quizá el problema eran los dientes que había recogido. Nos quedamos despiertos hasta la mañana y cuando salieron los primeros rayos de sol nos atrevimos a salir. Chuy seguía acurrucado en la esquina. Se escuchaba que estaba rezando en voz baja. Tardamos un poco en hacer que se tranquilizara. Al cabo de un par de horas ya estábamos preparando todo para salir de allí. Recogimos lo que pudimos, las mochilas estaban destrozadas. Solo tomamos lo necesario, pues no queríamos quedarnos ni un minuto más. Recuerdo que eran un poco más de las 8 de la mañana cuando comenzamos a andar de regreso. Nos costó algo de trabajo identificar el camino de vuelta, pero ya para mediodía pudimos encontrar el camino principal. Buscamos a un guardabosques que nos pudiera ayudar, pero al único que encontramos fue el mismo de la entrada, quien al vernos nos detuvo para hablar con nosotros. Uno de sus compañeros pasó el otro día por aquí en la madrugada. Parecía que estaba desorientado. Tenía la camisa manchada de sangre, o eso parecía. Y por más que le preguntamos qué le pasaba, él no paraba de decir que una oveja lo había atacado. Tratamos de detenerlo, pero siguió su camino y se fue al pueblo. Ya no lo volvimos a encontrar. Esto nos tranquilizó un poco. Ya sabíamos algo sobre Abel. Desafortunadamente, no lo hemos vuelto a ver o a saber algo de él. También Chuy decidió alejarse de nosotros. Lo último que supe de él fue que se había ido de la ciudad y se salió del grupo de Facebook. Por otra parte, Daniel y yo seguimos en contacto. Por mi parte, aún veo en mis pesadillas al nahual. En ellas puedo escuchar el balar de la oveja. No sé qué cosas tan extrañas puedan haber en las afueras o en lo más profundo del bosque. Pero si aquello era un nahual, creo que invadimos su territorio. Hoy en día ya no me atrevo a adentrarme a un bosque. Las ganas de acampar se me quitaron. Ya este próximo año 2022 está por cumplirse un aniversario más de aquella Semana Santa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.